pero no se puede hacer brujería con un registro akáshico porque tú no puedes entrar a un registro donde no tienes autorización. O sea, piensan que van a abrir puertas que no van a poder cerrar, sienten como que al abrir el registro akáshico todos sus demonios se les van a venir encima. Primero quiero que sepan que el registro akáshico fue creado en la luz y para la luz, porque la información siempre ilumina. Entonces, cuando tú abres un registro que ya estaba ahí pudriéndose, se libera y le entra la luz. Entonces, al contrario, toda la información está vibrando dentro de nosotros, desde el inconsciente, y desde el inconsciente nos está dominando y nos está sometiendo. Cuando tú le echas el ojo, lo iluminas y lo observas, para empezar ya te haces consciente. Y entonces tú empiezas a decir, ah, no, esto ya no me domina, ya no me controla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Amplitud. Gracias por su apoyo, por sus mensajes. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es reprogramadora cuántica, especialista en hipnosis regresiva y canalizadora akáshica. Con más de 18 años de experiencia, ha acompañado a miles de personas en procesos de transformación personal, ayudándolas a superar bloqueos, sanar patrones limitantes y reconectar con una vida más consciente. Bienvenida, Marcela Reyes. ¿Cómo estás, Marce? Muchísimas gracias. Pues yo muy feliz y emocionada que me hiciste la invitación y poder tener esta charla que espero llegue a miles de personas, y pues agradecida con Dios y viva y entusiasmada. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que para algunos es fascinante, para otros misterioso, para otros incluso como polémico, ¿no? Los registros akáshicos. Hay quienes dicen que contienen la historia de nuestra alma, mientras que otros lo consideran como una creencia espiritual. Ya nos dirás tú, Marce, ¿qué son los registros akáshicos? Si alguien nunca ha escuchado este término, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué son, Marce? Pues mira, definitivamente es un registro, y como la palabra lo dice, akáshico, el akasha es la sustancia primigenia que sí tiene un volumen, que sí se siente, que muchos le dicen éter, donde queda improntada toda la información experimental, emocional, sintiente, ¿no? Desde que tú existes como chispa divina. O sea, desde el momento que tienes una chispa, esa chispa ya está registrando momento a momento todo lo que está experimentando. Pero se puede, a mí me gusta explicarlo de como la parte energética, la parte espiritual y la parte científica, ¿no? Entonces, la parte energética, pues es que nosotros somos energía, tenemos ahorita ya nos han estado dando la información que tenemos 13 cuerpos de luz. Yo te puedo nombrar 9, ¿no? Pero sí tenemos 12 chakras, pues ahí tenemos también, ahí están los 12 cuerpos de luz. Y el tercero, el treceavo, yo todavía no recibo el nombre. Pero energéticamente, esa información pues se va registrando en estas capas, en estos estratos de estos cuerpos de luz, y cada estrato hace una función distinta y maneja una dimensión distinta. Ahora, espiritualmente, pues está improntado en el espíritu de las cosas, porque todo tiene un registro akáshico, las plantas, los animales, incluso una mesa, porque hay energía. De cierta manera ahí hay un movimiento, hay una frecuencia, hay una vibración, hay un ánime, entonces hay un espíritu y ahí hay una información. Ahora, científicamente me dicen, pero en los humanos, ¿cómo está? ¿O en dónde está? ¿O cómo? ¿En dónde lo puedo encontrar? ¿No? Porque la gente, pues, qué bueno, ¿no? Gracias a Dios quiere saber todo. Entonces, si tú te fijas en tu célula, tienes el núcleo y el citoplasma. Es plasma, y ese plasma es líquido. En ese plasma está el akasha. La sangre tiene plasma, y ahí en el plasma está guardada toda la información. Justo en el citoplasma se mueve el ADN y el ARN. Entonces, que el ADN es la información y el ARN es el encargado de que se haga correctamente la transmisión de esa información. Entonces, ahí hay información de todo. No está la información de a qué se debe dedicar las células del hígado, a qué se deben dedicar las células del riñón, a qué, ¿verdad? Entonces,
entendemos eso porque desde niños en la escuela nos hablan de eso. Ujú. Ay, que el hígado tiene cierta función, el riñón cierta función y el cerebro manda la información para que ellos trabajen. Pero en realidad eso está desde el plasma. Y ese plasma es el akasha. Ahí está, ahí empieza, ahí se va improntando todo ese registro. Entonces, nosotros, como seres humanos, porque esto es muy importante, tenemos un espíritu y el espíritu despliega el cuerpo álmico, Ujú. que nunca sabemos en qué momento termina uno y empieza el otro. Están interligados, Ujú. igual que los chakras, y es como todo es uno, pero a la vez hay una individualidad porque sus funciones son diferentes, pero todas se suman y todos están integrados. O sea, todo es holístico. Ujú. Entonces, nosotros venimos a experimentarnos en un cuerpo humano. Y eso, al tener un cuerpo humano, eso nos permite registrar experiencias emocionales, no solamente sensoriales, no solamente mentales, no solamente espirituales, esas ya las venimos teniendo desde otros planos. Entonces, aquí lo más importante es que al tener emociones ya podemos integrar más información de la dualidad. Y entonces se van registrando cosas que no solamente son de luz. Por eso la gente luego se Allá iba. espanta, ¿ok? Ujú. Luego se Sí. espanta porque dicen, oye, yo abrí un registro akáshico y pedí hablar con mis guías y me aparecieron 3 demonios. Ah, pues qué interesante. O sea, no es que el registro akáshico sea Ujú. del demonio, eso es muy tonto pensarlo. Es como decir, ay, mi pelo es del demonio o mis ojos son del demonio. Claro. No, o Ujú. sea, mis ojos pueden ver demonio a lo mejor y los demonios o los seres pueden tocar mi cabello, pero no son de ellos. Entonces, si en alguna vida que ya sea pasada o paralela, presente, presente, pasado, presente, futuro, tú tuviste algún contrato con ese tipo de seres, Wow. entonces ellos te reclaman como sus guías, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos porque, a ver, primero tenemos que comprender que Dios es dentro de mí. O sea, Dios es dentro de mí y Dios dijo, ¿qué más puedo hacer? Y quiero experimentarlo todo. Entonces, dentro de un satán, dentro de una entidad del inframundo o del bajo astral, se está experimentando Dios. Ujú. Entonces, nosotros cuando hemos estado en épocas más antiguas, donde no habían venido bueno, no sé si se puede decir la palabra, las religiones, a instalar el control. Antes nosotros ancestralmente no teníamos los conceptos de bueno y malo y pecado y vergüenza y culpa, sino sabíamos diferenciar las cosas por energía y por conciencia. Entonces, pues a veces trabajaban con este tipo de personajes y se hacían pactos. Entonces, si tú haces un pacto con un elemental de bajo astral, por ejemplo, porque necesitabas que te viniera a ayudar a la comunidad para que sí lloviera o para que sí Ah, matara sí, sí, sí. cierta enfermedad, ¿no? Se llevara la peste, ¿no? Se llevara una enfermedad, por ejemplo, los vikingos Ujú. les atacó la peste y les atacaron ciertas enfermedades y ellos levantaban entidades del inframundo para que atacaran a esas entidades que venían a hacer plagas y enfermedades. Y Sí. eso no era malo, ni es, ni sigue siendo, pero se hacen ciertos contratos. Pasan Claro. 10 días y ahora ya tenemos las ideas de que eso es malo, que nos vamos a ir al infierno, que es pecado, ¿no? De todas maneras, las entidades oscuras o del inframundo siempre piden cosas a cambio. Y las entidades de la luz, no. Ahí es donde tú empiezas a ver y decir, ¿qué me conviene? Ah, estas sí, porque como no tienen luz, piden luz a cambio, no tienen luz. Y los que tienen luz, pues no te van a pedir nunca nada porque están en la luz. Entonces ahí es donde el ser humano que se encarna en este planeta que maneja tantas dimensiones al mismo tiempo y está manejando la dualidad, es donde venimos a hacer la maestría de cómo manejar estas energías. Ah, no, esto ya vi que no me conviene, aquí sí hay que Ujú. pagar, ¿no? Lo puedo hacer solo desde mi propia luz, lo puedo hacer solo desde mi divinidad interna, ¿no?
Entonces, cuando tú en esta vida quieres caminar ya hacia la luz, ya tienes toda esa experiencia, ya te diste cuenta, y de repente abres un registro akáshico y se te muestran seres oscuros, es la máxima oportunidad para cortar esos contratos. Claro. Es decir, si somos, llega un punto en que mediante los registros akáshicos podemos ser responsables de acciones que tuvimos, digamos, en vidas pasadas, pero eso no es para mal, como tú lo habías explicado. Puede ser más bien un empezar, un limpiar, un perfeccionar. Es una reprogramación, por eso yo soy especialista en la reprogramación y es Claro. lo más transformador y sanador que hay para la evolución, porque el registro, o sea, desde el principio y desde el anteproyecto, fue creado para poder reprogramar, porque Sanar. sanar y reprogramar algo, porque a lo mejor, ay, chin, dice Dios, esta planta me quedó torcida. Hay que reprogramar su configuración y su ADN. Y en eso, pues la planta también cambia de conciencia y se endereza, ¿no? Sí. Bueno, pues así es, el registro akáshico está ahí para que se va quedando registrado todo lo que hemos ido experimentado, pensado, creado, sentido, porque nosotros somos Dios co-creadores, y entonces decimos, chin, aquí no pensé bien y mira todo lo que creé y todo lo que me atraje. Chin, no, 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 ya entendí que eso no. Entonces, cuando tú estás en esta vida, que está la conciencia, y te están pasando cosas que no comprendes, como los patrones repetitivos, que tú vienes, un patrón que tienes en esta actualidad y es repetitivo es porque lo vienes jalando una y otra vez y no lo has resuelto y no lo has entendido desde tus otras vidas. Y incluso entras en un transgeneracional que también lo tiene, porque tú dices, yo voy a transformar esto y lo voy a cambiar. Entonces, se abre el registro akáshico y puedes Ujú. ver la historia y recordar, lo hice así, acá lo viví así, acá me faltó esto, aquí no lo logré entender, pero hoy que estoy viendo la información completa, ya sé lo que tengo que hacer. Oye, Marce, y una pregunta, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo llegas a recordar? ¿Es mediante la hipnosis que tú aplicas? Mira, yo lo hago de diferentes formas. O sea, si tú quieres una lectura de registros akáshicos, yo soy el canal, yo soy el canalizador. A ver, yo puedo hablar de mí. Yo nací con esos dones abiertos. O sea, yo tenía esos claris abiertos y eran las claris completas porque no solamente era que viera o que escuchara o que sintiera, es que me paraba frente a ti y podía ver una historia, un hilo. Sí. Entonces, cuando yo era niña, lo hablaba muy sin filtros, pero después que me fui domesticando, dije, no, creo que esto no se los tengo que decir, creo que no todos lo ven, no to-". Entonces yo solita me fui como modulando y después, bueno, después ya entré en mi camino y descubrí que eran dones y talentos y que yo me quería dedicar a esto. Desde niña, o sea, yo tenía una tía que me decía, ven, mira, ese muchacho me gusta, ¿cómo lo ves? Pues ella quería que yo le dijera. Y entonces me cargaba y me lo presentaba y yo ¿Ya? le decía, este es así, este así, ta. Ah, tú ya le sentías. Yo así, yo lo miraba a los ojos y yo le decía a ella, el cuento. Es que no te sé Impresionante. decir ni cómo, o sea, yo solo sé que sabías, cuenta, yo sé que sabía y yo le decía lo que sabía y luego mi tía lo comprobaba y decía, tal como dijiste, Marcelita, se cuenta, le podía decir, él tiene una mamá así, un papá así, una hermana, pero él es enojón y él, o él sí es bueno y te conviene, así. Y yo había gente que le decía a mi mamá, no los quiero ni que se me acerquen, porque mi mamá, saluda, da el beso, y yo, no, Tú ya sabías que había más allá. me decía, ¿por qué no quieres saludar? Y yo, mamá, porque él es mala persona, es malo y esto y esto y esto. Entonces, pues sí, lo bueno de mi mamá es que nunca me limitó en eso, porque ella como que también lo trae, como que también sabía que lo que yo estaba haciendo ella también lo sabía hacer. Sí. Entonces, pero nadie te dice, ay, eres clarividente, ay, a eso te vas a dedicar, no, nadie te dice, o sea, era como chistoso, como, ay, qué sabia, mira, ella sabe, ay, Sí, 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 pero sí. nadie te dice, estás leyendo un registro akáshico hasta que yo Wow. entré bien en esto y aparecen los maestros y le empiezan a poner nombre. Y ojo, hubo un antes y un después cuando yo aprendí a hacerlo con un protocolo, porque antes lo hacía así, pero también se abren puertas, o sea, se abren puertas porque es como, te vi, me vio,
y entonces empiezo yo a ver pues esas entidades no agradables, Claro, claro. empiezo como a leer en las personas cosas que no quería ver. Y entonces cuando ya estudias, te entrenas y tienes un protocolo, bueno, entonces tú puedes, primero que nada, siempre hay que estar instalado en la luz, hay que poner los escudos de protección, tú puedes decir, voy a entrar a una reunión, no quiero leer nada, entonces no quiero leer, quiero que es difícil, pero si ya te pones las Claro. condiciones, ¿no? Tú ya dices, abro mi campo, abro mi esfera y expando la luz. Entonces ya yo empecé a hacerlo con más profesionalismo, entendiendo el canal y el don, también pudiendo entender bien la información y las emociones que no eran mías, y eso a mí me ayudó mucho a ser una persona que pueda estar en el mundo fluyendo mucho mejor sin tener tanta carga energética. Entonces, por eso yo dije, es muy importante que yo también me vuelva formadora. Entonces, cuando tú haces una lectura akáshica a una persona, tú te conviertes en ese canal, pero yo abro con estas seguridades, ¿no? Claro, ya con los protocolos que mencionabas, Marce. Los protocolos, y entonces obviamente a mí siempre me gusta tener una videollamada o presencial, la gente que vive acá en Mérida, yo vivo en Mérida, Sí, 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 Yucatán, sí, sí. pero así, porque hay mucha gente que te hace la lectura solo con el nombre y la fecha. No, a mí sí me gusta tener un contacto, un vínculo, ver a la persona, porque yo sí siento que a mí el canal se me abre mucho más y fluye mucho más la información. A mí me gusta trabajar con el ser superior de la persona, sus guías y sus guardianes. Wow. Yo ya no invoco específicamente a ningún ángel o arcángel. Yo ya es directamente con los canales de luz de la persona y esos ángeles y arcángeles destinados para su encarnación. Sí. Aunque el registro akáshico lo custodian Micaelu, que es San Miguel Arcángel, Ujú. Metatrón y Melquísedec, que son los principales que custodian. Pero ellos me indicaron que ya a las personas, cuando hacemos el protocolo de apertura, sea directamente con el ser superior de ellos mismos. Y entonces ya empezamos a dar la información y la persona recibe la información, pero como es su información y tiene energía, eso se siente. O sea, la gente, el consultante siente que sí le va resonando. Entonces, desde Sí, que le va resonando y se va liberando la información, hay una sanación. por Ahora, supuesto. cuando encontramos algo más profundo, que alguna lealtad desde el útero materno o todavía algún contrato, atadura que está viniendo desde vida anterior, yo los llevo al consultante ya como paciente a un estado de hipnosis, o sea, un estado Wow. de trance Sí. para dirigir a la persona a ese espacio-tiempo y ella abre el registro akáshico, o sea, ella accesa a esa información que está dentro de ella registrada Ella accesa. Ujú, y esa ujú. persona es la que ve la información ya para hacer una reprogramación profunda desde la célula, molécula, ADN, porque el paciente mismo está recordando y vibrando esa información. Es una biblioteca de información, como tú lo habías Es una mencionado. biblioteca de información, Ahora, sí, viajas a través del tiempo y del espacio. increíble. ¿Y qué tipo de respuestas, Marce, normalmente busca la gente cuando llega a una lectura, por ejemplo? Mira, aquí en este mundo tridimensional, ¿qué es lo que se maneja? Salud, dinero y amor. Son los temas. Entonces, la gente llega, la principal, yo creo que el 80% de la gente que llega hacia mí viene perdida. Y cuando estás perdida no tienes nada. O sea, no sé qué estoy haciendo aquí, no, no me gusta mi vida, no me gusta mi trabajo, yo sé que vine algo más, pero no sé cómo, no lo recuerdo, cómo le hago. Entonces, como están perdidos, pues no hay dinero, no hay amor y no hay salud. Entonces, es un tema de ver qué lealtad traen que les hizo construir un falso propósito de vida Ujú. y recordar su real propósito del alma para ver los talentos que trae, si los tiene dormidos o si ya están despiertos, pero los está ocupando en donde no es. Entonces, yo lo primero que hago es ver los patrones y los bloqueos. Porque, por ejemplo, muy fácil. Las personas que no logran tener pareja y me dicen,
nunca. O sea, nunca he vivido el amor verdadero. Me casé con quien mis papás querían que me casara porque yo veía que pues era el aprobado y pues sí, era guapo, era trabajador, era educado. O sea, te dicen un montón de cosas, pero no te dicen, desde que lo vi, supe que era M- mi alma, ¿no? Mi media naranja, amor ¿No? de mi vida, como O con quieras el que llamar. pacté que iba a ser, ¿no? Porque siempre hay alguien que ya está en correspondencia para ti para hacer la encarnación, ¿no? Entonces te dicen, bueno, educado, este, me trató bien, pues me pidió que me casara con él y yo veía que mi mamá estaba feliz y entonces pues me casé y pues y tuve hijos y ¿qué estudiaste? Contaduría. ¿Y tú qué querías hacer? Ay, a mí me gustaba el baile, pero pues me dijeron, ¿cómo de baile? No vas a vivir, te vas a morir de hambre. Entonces hay que estudiar, estudia contabilidad, porque siempre le tienes que llevar la contabilidad a alguien. Y estudian contabilidad y son mediocres, porque no les entusiasma, no está el fuego de esa vocación. Entonces van construyendo una vida mediocre que se les convierte en algo como una carga. Y Claro. entonces los hijos se vuelven hasta una carga, aunque los hijos siempre los amas, pero si no son los hijos de tu amor verdadero, a veces traen patrones que son muy difíciles para ti, porque cómo se parece al padre del hombre que no estás enamorada, ¿no? Entonces te vas construyendo una vida bien difícil, que es la falsa matrix de sufrimiento, dolor, culpa y autocastigo. Wow, Entonces, Marce, ¿no? Entonces, primero increíble. es entender cómo construiste tu falso propósito de vida y qué expectativas ajenas estás cumpliendo. Es lo primerito. Esta lectura que tú haces a las personas se divide en sesiones, en horas. No, ¿Cómo trabajas esta es que parte, mira, Marce? la verdad es que yo soy muy veloz. Yo soy muy veloz para decir, o sea, la gente se presenta con 10 preguntas y me hace la primera y con la primera ya les Tú ya contesto sabes. todo. Porque empieza el hilo conductor de la información. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, un caso, ¿no? Oye, Marce, pues me van a operar, tiene que ser una operación, pero yo estoy ahorita, perdí todo, perdí mi trabajo, perdí mi autoestima, porque me hicieron una operación, no salió bien, terminé viviendo otra vez con mi ex y no tengo trabajo. Está en el hoyo. Pero dice, pero yo creo que puedo y no me quiero conformar, no creo que voy a acabar el resto de mi vida así. ¿Qué hago? Ah, pues empiezo a ver cuáles son las lealtades. Yo eso pregunto, ¿por qué está en este momento de su vida estancada? Y el ser superior me empieza a explicar y ahí empiezo a ver cosas impresionantes y me explican, no, mira, la lealtad que ella tiene es que tiene una cadena invisible de no ir, de cuidar, de proteger y de estar siempre con su papá, fíjate. Y Marce, entonces, cuando hablas de lealtades, ¿qué es esto? las promesas que haces cuando te estás gestando al papá y a la mamá, de acuerdo a cómo ellos vibran. Si la mamá tiene miedo a ser mamá o si la mamá tiene miedo a salir adelante y tú la estás percibiendo, tú le puedes hacer una promesa de cuando yo nazca nunca te voy a abandonar y yo te voy a dar todo lo que necesites para que seas feliz y tengas fortaleza. Y eso no te permite nunca dejar a la mamá. O le haces promesas al papá, el padre tiene miedo, es muy joven, no quiere perder su libertad, no se quiere atar a esa mamá, entonces el hijo hace de vínculo y dice, cuando tú nazcas, cuando yo nazca, yo voy a ser tu orgullo y te voy a hacer sentir poderoso y te voy a ayudar a que seas un buen padre. ¿Ok? La niña, el niño, la niña nacen, pero el padre sí se va y este niño tiene esa lealtad desde el inconsciente y la tiene que enchufar en otra persona. ¿Y en quién la enchufa? En el primer galán o en el marido. Y entonces ella siente que ella tiene que ser la salvadora de ese. Wow. Entonces le va a traer un hombre que tenga las características del papá, un hombre débil, un hombre que no se sienta listo, un hombre que no sabe si va a poder ser buen marido. Y entonces tú dices, yo te voy a enseñar a ser un buen marido, yo te voy a enseñar que si puedes, yo te voy a salvar. Y no, o sea, entonces dice, ella termina viviendo con el ex marido por enfermedad, pero porque la lealtad era hacia el padre. Yo nunca te voy a dejar y a través de mí tú vas a ver que sí puedes. Entonces ella se enferma para vivir con él y él
tiene que hacerse cargo, no le queda de otra, Claro. tiene que hacerse cargo porque no la puede abandonar, pero ella está haciendo que él cumpla él, yo te voy a enseñar que sí puedes. Entonces le dije, no, hay que sacarte de esa lealtad porque tú construiste un falso propósito de vida desde ser la salvadora. Y como salvadora, a veces tú hasta pierdes la salud para que el compañero salga adelante porque no le queda de otra. Entonces, chin, a fin de cuentas me tuve que enfermar para que tú maduraras y para que tú te hicieras responsable, entonces ya te salvé. Pero nunca tienes una vida propia y no vives desde la plenitud ni desde la felicidad. Claro, Vives porque se convierte, Marce, como en un bucle repetitivo en el cual si no cortas, sigues y sigues y sigues y sigues. en relaciones destructivas, en victimismo, en dolor, en enfermedad, en autocastigo. La Matrix de dolor y castigo. La Matrix falsa de la película La Matrix se ¿Mm? teje en el seno materno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando entramos a la luz, cuando nos dan a luz y entramos a la vida, es descubrirla conectándonos con nosotros. Es, no, yo no vengo a cumplir las expectativas de mis padres, ni de mis parejas, ni de mis hijos. Yo primero vengo a cumplirle la expectativa a mi alma, a mi ser. ¿Quién soy yo? ¿Qué vengo a hacer al mundo? ¿Qué vengo a entregar? Entonces, lo primero es ver lo que construimos mal, eliminar estas promesas desde el inconsciente Sí, y el enemigo interno que mamá nos contamina desde el útero, porque mamá tiene miedos, dudas, inseguridades, lo que ella siente. Entonces, eso se contamina en nuestros chakras y nacemos con eso, que yo diría que ese es el famoso sí pecado original. La mancha con la que nacemos son las emociones tóxicas que los papás nos transmiten en la gestación. Pero todo, sin querer, Marce. O pero sea, nadie, esto, no es que no se puede evitar. O sea, no se puede evitar porque aquí a eso venimos. O sea, si yo fuera inmaculada y ya vibrara pura iluminación, ya no vivo en este plano, ¿no? correcto. Entonces, eso no se puede, a eso venimos. O sea, ese es el proceso de evolución, esa es la maestría. Entonces, pero nosotros traemos la chispa divina adentro, estamos conectados al ser superior y Dios habita en mí. Entonces, lo que nos ofrece el registro káshico y la reprogramación es que te des cuenta que yo le llamo como programas virus o programas que ya no, porque, Ujú. pero sí están porque no hemos resuelto y no los hemos eliminado y limpiado Claro, desde antes. claro, Entonces, no. los vemos, los eliminamos y los apagamos con programación neurolingüística, pero también con conciencia, porque Jesús decía que teníamos que hacer aletheia y emuná. Aletheia es desocultamiento, desocultar lo oculto en ti. Mm, ¿Ya? Es no, cuando lo ves y ves la información del patrón y ves la información del bloqueo y ahora si entiendes el cuento, entiendes la historia, ahí, ¿sabes una cosa? Se ¿qué cosa? libera, se Oh, ilumina. increíble. Es como si abrieras la olla express y sale la Claro. información, la ves, y luego si tú aparte le das un comando, porque tú das el comando de elimino, expulso, limpio, barro y borro, las células te obedecen de inmediato, eso de Impresionante. se va borrando y vas y tienes un cambio de pensamiento y cambia la conciencia y luego lo que sigue es el cambio de la personalidad, o sea, hay que ir matando esos personajes y esa es la Claro. representación completa. Ahora, Marce, ¿es necesario creer en los registros para tener una experiencia significativa? Te Mira, pregunto porque hay personas que piensan que esto es imaginación, sugestión. yo he tenido gente muy escéptica, o sea, te juro que me han hecho citas para humillarme. Vamos a ver esta loca bruja, le voy a sacar una cita y a ver qué tan acá. Y, No eh, puede y- y yo ser. inocentemente, ¿no? Yo abro, no he tenido gente en persona que me ha venido a eso. Abro y veo y le empiezo a decir. Tú veniste aquí por esto, porque quieres esto, porque no crees, porque piensas que esto, pero a ti te mandó tal entidad, y por esto, y se quedan así. No Y puedo entonces sienten creer, la Marce. energía y luego le digo, y yo les he dicho, tú puedes salir e irte o te quedas y te ayudamos a liberarte de esa oscuridad. Y la gente se queda y se transforma. No se quedan. O sea, imagínate, entran con Son mala los intención. mejores,
son los mejores. Los que tienen mala intención, los que vienen escépticos, los que te quieren retar porque están enojados con el mundo, son los mejores, son a los que mejor les va. Se puede conocer también el futuro. Sí, futuros probables, por supuesto. Los futuros probables que tienes en tus líneas de tiempo, nada más que el futuro probable se crea en el presente. Entonces yo le puedo hablar un poco de su abanico y decirle, si hay un destino, del destino de su alma, también hay un predestino, que es los astros, la astrología, la numerología. Y entonces, si esa persona toma el poder de su divinidad, tiene ciertas líneas probables de tiempo futuras para alcanzar esas metas espirituales, si ella se monta sobre el destino predestinado, que es tu fecha de nacimiento. O sea, mira, por ejemplo, a mí una vez me dijo una mujer muy experta en leer astrología china Oh, sí. y me dijo en el 2024 que yo me iba a casar y que iba a casarme con un hombre muy rico, porque yo sola por mí misma nunca iba a tener riqueza. Y yo dije, te respeto, pero no acepto ese destino. Porque para empezar, ni tenía pretendiente. Yo dije, ¿de dónde me voy a sacar ahorita un novio y me voy a casar con un rico? Entonces yo dije, bienvenido el marido, pero yo sí voy a hacer riqueza propia. Obvio, ni me casé, ni estoy casada aún, y yo hice riqueza solita. No, ella no me hizo una mala lectura, claro que no. Yo me monté sobre esos astros, yo me Él hice no. cargo de mi poder creador, activé mi divinidad, lo hice suceder y lo logré. Impresionante. Pero esa es la capacidad que tenemos todos, a eso venimos todos, a hacernos cargo de ese poder, a activar ese poder. Entonces, ese es el milagro maravilloso, Claro, que tenemos ese poder, Marce, pero como tú dices, no sabemos que tenemos peor cómo activarlo, ¿no? Por eso es así que es. necesitamos guías como tú. Sí, bueno, sí, y los que ellos elijan, ¿no? Pero entonces, el reto es ver, o sea, desocultar lo oculto en ti, que vienen siendo estos patrones y bloqueos, que cuando ya ves el cuento, de verdad, así mira, pla, 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 te caen tantos veintes que dices, entonces es esto, por esto, entonces mi mamá esto, por esto, entonces por eso también mi abuelita, ya entendí. Que va desde generaciones. Exacto, entonces dices, claro, y quiero que sepas que una lealtad cobra vida, ¿eh? Una lealtad cobra vida. ¿Cómo? ¿Cómo, Mira, Marce? sí, esto es muy fuerte. Mira, en mi familia las mujeres, o sea, mis bisabuelas decían, las mujeres no merecemos tener nada y no hay buenos hombres para nosotros y los hombres no son buenos. Ay, Dios. Entonces, pues mi abuelita tuvo un marido dominante, sometedor, mi abuelita fue sumisa y abnegada, se queda viuda muy joven y de ahí yo veo que todas mis tías han tenido maridos sometedores, relaciones destructivas y pues muchas de mis primas igual y entonces la lealtad que hay ahí es que los hombres son o narcisistas o maltratadores, abusivos, y la mujer se debe aguantar porque no merece tener nada. Entonces, yo, que estoy construyendo un patrón diferente y que empecé a tener un novio con una energía distinta, mi abuelita se apareció, mis tías me hablaron, cuidado, no, no te vaya a hacer algo, no. Entonces yo las amo, yo sé que ellas se preocuparon verdaderamente por mí, me quieren, me aman, pero la lealtad tiene una energía, o sea, cobra vida y entonces un científico lo explicaría así. El universo es ordenado y es matemático. Entonces, si en esta canasta están las mujeres abandonadas y que están con hombres maltratadores, relaciones destructivas, y acá está la canasta de las mujeres que tienen un masculino sano. Entonces, cuando tú te empiezas a salir de la canasta y te estás pasando para acá, el universo, que es ordenado, dice, ¿a dónde vas? Tú vas acá, tú vas acá. Entonces empieza la lealtad de la que tú perteneces a decir, ¡hey, no! Tú eres de las de acá, tú eres de las de acá, no te nos vayas. Y entonces empiezan a pasar cosas.
Entonces mi tía recibió mensajes, mi prima también, y que mi abuelita la soñaban, y entonces vayan por Marcela, se nos va. Ya comprendes. Y entonces yo me tomo mi tiempo de observar lo que está pasando, y entonces observo a mi novio y digo, es que no me ha hecho nada. Nada. Claro. O sea, yo me la estoy pasando súper bien. Ni me ha robado, ni me ha puesto el cuerno, ni me ha golpeado, ni me trata feo, no, o sea, yo empecé a analizar, pues yo me le pasó increíble. Ahora, sí vas a tener en tu pareja las oportunidades del cambio, que es el gimnasio espiritual. Si hemos tenido oye, yo llevaba 17 años soltera, ¿tú crees que no me tengo que acoplar? Que de repente entra un novio, pues tuvimos esos encuentros y desencuentros de acoplamiento, porque yo estaba acostumbrada a mi espacio, pero eso no quiere decir que él era malo, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a fluir, ahorita yo no tengo un motivo por terminarlo. Yo voy a fluir, voy a seguir normal, que pase, y sabes qué, la relación fue creciendo, hasta ahorita vamos muy bien, estamos bonito, y entonces yo entendí que las lealtades toman vida. Entonces fue a seguir, eres consciente y fui a hablar con mis ancestras, así, Ujú. abuelitas, tranquilas. Es que es un patrón que ustedes no conocen. El masculino sano sí existe. No me va a pasar nada, no me va a matar, no me voy a morir. Para poder haber llegado a hacer eso, tu decisión, tuviste que primero ser consciente y después cortar eso, ¿no? Ahora, Claro, llegar a ese paso es lo complicado. claro, pero entonces ahora vete con un patrón de gente que les quitan toda su fortuna. Cuando el que está metiendo luz está volviendo a ser riqueza, toda la familia lo quiere regresar a ser pobre. Miles de historias. No, ¿por qué? Te va a llevar te vas a ir al infierno. Y empiezan incluso a demandarlo. No, ahora que tú ya estás haciendo dinero, pues ¿sabes qué? Te vamos a quitar tal cosa porque si tú tienes, nosotros también tenemos que tener. O sea, no te puedo dar ahorita ejemplos, pero porque ya Sí, no te me acuerdo, entiendo, se me Marce. olvidan, Sí. pero no sabes cómo la familia pobre no quiere que sea rico. Y empiezan a generar conflictos porque es la lealtad que Eh, empieza las a lealtades. activarse y entonces tiene que cortar de tajo y decir bye, hasta luego. O incluso a veces defenderse también con abogados y poner límites, ¿no? Y así te puedo dar infinidad de historias, ¿no? Que cuando tú estás saliendo de un transgeneracional que trae una lealtad de todos permanecer pobres o de todos permanecer con hombres infieles o de todos permanecer con cáncer en el útero y de todos, ¿ya? Entonces, el que ya se va a salir y va a romper ese patrón, que incluso los va a iluminar, ellos sienten mucho miedo porque viene algo que no conocen. Claro, y se meten en un problemón. Es, ¿Cómo ex- no? es extraño, se siente extraño, ¿no? Y también hay en esa familia gente que va a empezar a sentir envidia, ¿no? Ella sí lo logró, porque ella sí pudo. Entonces, también esa energía a veces te quiere afectar, pero cuando tú estás bien guiado y estás ya viendo el patrón, estás entendiendo, tienes que tomar enfoque y decisión porque viene un proceso en el que te tienes que salir y tienes que Casar. aguantar la resistencia. Pero cuando subes lo suficiente y rompes la resistencia, ¡plá! Das el salto cuántico. Impresionante, Marce. Ahora, ¿por qué algunas personas relacionan los registros akáshicos con la brujería, con prácticas oscuras? ¿Por qué se escucha esto tanto, Marce? Mira, eso sí es muy ignorante, eso es una ignorancia muy grande. ¿Por qué? Porque el registro akáshico está custodiado, primero que nada, por Metatron, ¿no? Entonces ya sé que hay mucha gente que también habla mal de Metatron, lo que tú quieras. O sea, aquí todos son Matrix. Pero en el registro akáshico, quien autoriza, yo no puedo abrir tu registro akáshico si tu ser superior y tus guardianes no me autorizan. Quien te diga que se puede está mintiendo. Yo, si tu ser superior, tu alma, no me autoriza, yo es como una pared blanca, no hay acceso a la información. Marce, No, explícanos un poquito quién es Metatron para los que están no, escuchando su Metatron nombre. es un super arcángel, es un hijo, bueno, Metatron era humano, era Enoch. Y siendo humano, siendo Enoch, eh, empezó a descubrir los chakras, activó los chakras, limpió sus chakras, desarrolló sus chakras,
los abrió como carruajes de luz, pero en ese proceso él también se fue iluminando, fue manejando, limpiando las emociones de los chakras y iba en los pueblos enseñando y guiando. Todo lo que él descubría lo enseñaba y lo guiaba, hasta que un día, de tanto trabajar los chakras y activar sus luces internas, sus biogeneradores, activó el carruaje de luz, activó el Merkaba, pero solito, sin que nadie lo guiara. Entonces, cuando él activa el Merkaba, el Padre Creador manda a Micaelu, a Miguel Arcángel, a ir por él, a recogerlo de la tierra y subirlo. Entonces lo van subiendo en las diferentes dimensiones y le van cambiando los ropajes. O sea, le van quitando la carne, la materialidad y le van poniendo cuerpos de luz y cuerpos de luz y cuerpos de luz y cuerpos de luz para poder llegar hasta la fuente. Por eso se llama Metatron, metido al trono. Cuando llega al trono, el Padre Creador lo convierte en Metatron, el metido en el trono, y le regala el universo junto con Micaelu. Entonces, Metatron es el creador del electrón. Entonces, aquí es donde a nosotros los humanos no nos alcanza la mente para comprender esto. O sea, si él es el creador del electrón, él ya existía antes de Enoch. ¿Ya? Por eso, ojo, porque nosotros sí somos el pasado de seres celestiales, de seres superiores. Tú puedes tener un ser superior que sea un ser muy elevado. ¿Ya? Entonces, él fue el creador del electrón para que todo esto existiera, pero entonces, ¿cómo fue Enoch y se convirtió en Metatron? Pues son lo que nosotros no entendemos en este mundo tridimensional, porque ellos viven en mundos de muchísimas dimensiones y todo está pasando al mismo tiempo. Tú ahorita estás coexistiendo en algo que percibes como el pasado, pero estás coexistiendo en el futuro. Sí. Y entonces todos tus yoes aportan a la conciencia y a la evolución. Entonces se dice que el papel más importante lo hace el humano. Entonces ahí no lo demuestra Metatron y lo vino a demostrar Jesús. ¿Quién hizo el papel más humano de Metatron? Enoch, que siendo humano activó el Merkaba. ¿Ya? Y entonces se lo llevan y se convierte en Metatron. Entonces él es Metatron. Metatron es el encargado, bueno, es el que construyó el electrón y es el encargado de, pues el símbolo de Metatron es de la escalera del árbol de la vida, las Sefirots. Entonces, ¿tú cómo vas a ir ascendiendo por esa escalera de las Sefirots que tienen las virtudes? Y también es el guardián de los registros akáshicos y el encargado de guiar a los niños a la iluminación, porque ya esa era la misión que él hacía como Enoch. Entonces, bueno, pues es un arcángel. No te puedo decir que es un hijo paraíso como Miguel, porque Miguel nunca ha sido humano. Miguel nació directamente de la fuente como un hijo paraíso, igual que Lucifer. Pero Metatron, la historia es para nosotros, es que él se iluminó, activó el Merkaba y él fue subido al trono. Nosotros podemos convertirnos en un Metatron, por ejemplo. Nosotros podemos limpiar toda esa información encharcada, estancada, ese carbón, convertirlo en diamante, porque la idea es que elevemos tanto la molécula celular, el giro molecular, nos iluminemos tanto vibracionalmente que podamos activar también el Merkaba. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es que entre más sabes y más limpias y más entiendes, el timo se va expandiendo. Por ejemplo, yo hago una lectura específica de timo para ver qué emociones de sufrimiento y dolor están ahí encharcadas a lo mejor desde el principio de tus encarnaciones, que lo han mantenido apretado, ¿no? Que lo han mantenido apretado. Entonces empezamos con esta vida y vamos viendo qué tanto se va expandiendo, porque cuando el timo se va expandiendo, el timo dijiste, Marce. El timo, la glándula del timo. El timo es una de las glándulas más importantes que tenemos. Entonces, el timo se cierra y se aprieta con el dolor y el sufrimiento. Entonces, cuando yo hago la lectura del timo y la gente nada más con ver todo lo que se le ha guardado ahí lo empieza a liberar, entonces se empieza a volver a abrir como una mariposa, porque su forma se parece muchísimo a la tiroides. Entonces parece una mariposa, se empieza a volver a abrir, así, se empieza a volver a expandir. Y cuando se expande, lo primero que hace es que emite un campo de amor, como verde. Yo lo he visto, me lo he visto a mí, lo he sentido muchas veces, pero se lo he visto a la gente. Entonces emite un campo, y ese campo emana como el ronroneo de los gatos. Los gatos, eso hacen, los gatos ronronean y emanan ondas. Sí. Bueno, el timo tiene una vibración
que yo la he llegado a oír dentro de mí también como un pequeñito ronroneo y emana ondas amorosas. Entonces se necesita que esto se abra porque fíjate, está el timo y justo aquí atrás en la espalda, a la altura del timo, está la linfa, el sistema linfático. Y aquí el corazón, aquí está nuestro triada, nuestro triángulo. Entonces tiene que ser timo abierto emanando, rebota corazón, también lo expande y conecta con el timo. Todo el sistema linfático se limpia, se enciende y eso hace que tengamos un campo de proyección poderoso y fuerte. Y además, el timo es el único que produce los linfocitos T, que son las células del sistema inmunológico. Y entonces, tienes que llegar a esa expansión, a esa emanación de amor y de entusiasmo, porque si tú estás sufriendo, el timo se vuelve a cerrar, se te vuelven a apagar los sistemas y otra vez vuelves a estar con un corazón apachurrado, la linfa atascada, ¿no? Entonces, ahí te voy diciendo el camino. Entonces, pero el camino no solamente es directamente al timo. Yo tengo que ver primero las lealtades, los patrones y bloqueos, ir desencharcando Claro, los chakras ver todo. y luego, ya que hicimos eso, que es como sacar la basura de casa, ahora viene tu cambio de personalidad, porque tú te tienes que comprometer y tener muchas ganas de hacer tu misión y llegar a tu meta, ¿no? Que la gente dice, bueno, yo sí quiero ser feliz, no, yo sí quiero ser conferencista porque quiero vivir ese éxito y vivir en plenitud, no, Ujú, yo quiero encontrar eso que me entusiasme, o sea, el chiste es que tú tienes que estar entusiasmado en la vida. ujú. Claro, meterle ganas, Marce. De estar apático y perdido a Sí, entusiasmado y radiante, eso es mi trabajo. Yo te llevo a que pases para acá. Y maravilloso. mis herramientas son los registros akáshicos y la reprogramación cuántica con hipnosis regresiva, pero estamos abriendo registro akáshico. Ok. Son mis herramientas. Claro, yo tengo muchos entrenamientos y formaciones que ahí voy metiendo y usando, ¿no? Como la reprogramación neurolingüística, unas técnicas también cuánticas, energéticas, y pues el don con el que yo nací como hipnotista para así dirigir en trance y a tener como un acompañamiento para poderlo guiar. Pero Maravilloso. eso Ya, es lo que yo hago y los registros akáshicos no se puede hacer brujería. O sea, claro, se puede imposible. hacer brujería con otras reprogramaciones que hacen en rituales, pero no se puede hacer brujería con un registro akáshico porque tú no puedes entrar a un registro donde no tienes autorización. Desde ahí la falta de información, Desde Marce, ahí la pero falta de información. gracias por aclarar este punto que realmente es uno de los más controversiales. Ahora, si pudieras responder una sola pregunta, Marce, que toda persona hace en silencio, ¿cuál sería? ¿Y qué respuesta darías? Bueno, muchísima gente le da miedo. O sea, piensan que van a abrir puertas que no van a poder cerrar. Sienten como que al abrir el registro akáshico todos sus demonios se les van a venir encima. O que es muy común. O que a lo mejor esas emociones que ya guardaron y metieron en un cajón y están en un registro del libro 4 o 44, si lo abrimos, va a ser muy doloroso y se les va a venir un proceso horrible. Esos son los miedos, muchos miedos que tienen las personas. Claro, Cero, para nada. Primero quiero que sepan que el registro akáshico fue creado en la luz y para la luz, porque la información siempre ilumina. El conocimiento, Jesús decía, el conocimiento te hará libre. Entonces, cuando tú abres un registro que ya estaba ahí pudriéndose, se libera y le entra la luz. Entonces, al contrario, toda la información está vibrando dentro de nosotros, desde el inconsciente, y desde el inconsciente nos está dominando y nos está sometiendo. Cuando tú le echas el ojo, lo iluminas y lo observas, para empezar ya te haces consciente. claro, Y entonces tú empiezas a decir, ah, no, esto ya no me domina, ya no me controla. ¿No? Es claro. muy simple, mira, es como cuando le tienes mucho miedo a una araña. Y, ¡ay, la araña! Y la ves gigante. Y luego yo los llevo a ver por qué la araña. Y, es que cuando yo tenía 4 años, hace 2 vidas, una araña grande me picó y me morí. Y me dolió mucho.
Y entonces dices, pues claro. Pero ahí les digo, ok, ahora ¿qué vas a hacer cuando veas una araña que te va a atacar? ¿No? Entonces hay gente que te da miles de respuestas. Otras, pues, ¡plá! La aplasto. Otras, no, pues le pongo un bote encima. Otras, no, pues la pateo. Otras, pues les echo flit. ¿Qué sucede ya cuando regresan acá y en su mente ya dieron un montón de soluciones para enfrentar esa araña? Para empezar, ya la ven chiquita, ya no la ven gigante. Y hay gente que hasta me dice, Marce, fue impresionante. Apareció la araña y le dice, ¡plim! Y salió volando. Claro. Se acabó. Se iluminó la información, se te quitó la fobia de ese miedo tan terrible que te causaba, porque estaba un trauma compactado en ti. Entonces, cuando ves la información, se libera el trauma compactado, se libera la interpretación compactada en ti y te haces libre. Y ya, así se van superando los miedos, te vas enfrentando a tus demonios internos y tú vas cambiando de mente, ¿no? Vas madurando, vas creciendo. Entonces, bueno, eso es lo que yo les digo. Yo los invito a que no tengan miedo. Ojo, elijan un buen canalizador akáshico, porque como todo en esta vida, el guía, el maestro, si no está anclado en la luz, puedes sentir que no fue de luz. Pero si tú, como todo, si tú eliges una pareja, un amigo, un maestro, que no es buena persona, que no está en la luz, que no le importa tu bienestar, vas a tener malas experiencias porque te va a Sí, jalar al sufrimiento. Eso sí. es en todo. Entonces, tu guía de registros akáshicos, tu terapeuta, tu lector que elijas, te tiene que constar a ti. Constar es, me consta porque yo lo sentí, porque yo lo vibré, porque su voz, Por porque lo algo. seguí, porque Exacto. si es profesional, porque ya vi su página, ya, va con todo, te va a ir excelente. Gracias, gracias por tus palabras, por acompañarnos, por compartir tu gran experiencia y conocimiento sobre estos temas que despiertan tanta curiosidad, ¿no? Y por inspirar, Marce, a quienes están en este proceso de búsqueda, de crecimiento, de transformación. ¿Cuáles son tus redes sociales, Marce? Bueno, pues yo tengo en YouTube, Facebook e Instagram como Marcela Rey Sanando. Así se llama mi negocio. Y ahí me pueden encontrar, ahí tengo contenido y bueno, pues ahí me pueden conocer un Perfecto. poco más. Perfecto. Igual aquí dejamos apuntado todo. A ustedes gracias por acompañarnos. No, esta es la primera vez que Marce nos acompaña, pero tenemos ahí preparadas un par de sorpresas. Ojalá que sí, Marce. Sí, claro. Te mando un abrazo Ay, desde aquí. igualmente un abrazo con mucho cariño. Te mando un beso y un beso a todos los que estén en tu canal, de verdad, un abrazo de luz. Gracias, Marce. Chao, chao. Chao.